Esta semana en Colombia se han producido varios ataques del grupo terrorista de las FARC en diferentes lugares del país que han dejado 5 uniformados muertos, afectaciones a la población civil y al medio ambiente. El presidente Juan Manuel Santos pidió a los militares arreciar las acciones contra el grupo terrorista y les dijo a los negociadores de La Habana que ese no era el camino para llegar a un cese bilateral. Conmoción en Colombia tras un nuevo atentado de las FARC. Las autoridades confirmaron que el ataque donde falleció el teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, el patrullero Juan David Marmolejo y un civil fue perpetrado por el Frente 48 de la organización criminal. El hecho, que se presentó en una carretera entre los municipios de Córdoba y Piales, en el departamento de Nariño, suroeste del país, se produce en medio de una ofensiva terrorista que aumenta tras el anuncio de las FARC de suspender el cese del fuego. El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, confirmó que los uniformados fueron asesinados con tiros de gracia. Desde Roma, el presidente Juan Manuel Santos tildó de cobarde las acciones de la organización criminal. El mandatario, que adelanta un proceso de paz con las FARC desde noviembre de 2012, aseguró que están perdiendo su capacidad para enfrentar a la fuerza pública y que por esta razón acuden al terrorismo irracional. Anunció que la ofensiva militar continuará y se intensificará. Señores de las FARC, no se equivoquen. Ese camino que ustedes han tomado no es el camino. El único camino posible es acelerar las conversaciones y llegar pronto a unos acuerdos. La orden para las fuerzas militares, se los he reiterado esta mañana, es arreciar, es mantener la ofensiva militar. Desde su cuenta en Twitter, el senador opositor y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también condenó el asesinato, pidió el cese unilateral inmediato. Hay que exigir a FARC cese unilateral con concentración y verificación. Son más de 700 asesinatos desde que inició diálogo. Se debe suspender diálogo sin levantar la mesa hasta que FARC cumpla cese unilateral con concentración y verificación. Las FARC intensificaron el pasado 22 de mayo sus acciones terroristas, especialmente en el sur del país, con ataques contra miembros de la fuerza pública y la infraestructura energética, petrolera, vial y de agua potable. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Camilo Ospina. Él es ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos y ex ministro, además, de Defensa de Colombia. Nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Ante esta nueva advertencia del presidente Santos a los terroristas de la FARC, ¿pudiera decirse que el proceso de paz cojea de alguna manera? Ninguna de las dos partes ha dicho que se va a levantar de la mesa. Por lo tanto, el proceso de paz en principio sigue adelante. Lo que pasa es que se deteriora la situación de orden público en Colombia y eso sí tiene un efecto político importante. Si usted observa los hechos de la semana, inicialmente se arrancó con hechos terroristas sobre infraestructura. El derrame del petróleo, de 23 camiones de petróleo, hecho que es además, si se mira desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de la racionalidad humana, un poco loco, ¿no? Es decir, pensar que usted va a derramar cientos y miles de litros de petróleo en áreas boscosas es una locura que va a afectar también a Ecuador, por supuesto, y muy posiblemente a Perú. Eso puede llegar fácilmente allá. Eso es irracional. Posteriormente siguió la guerrilla derrumbando torres, pero ¿a quién le derrumbó las torres? A los sectores más pobres del país. Le tumba las torres a Buenaventura, que es un puerto en el cual la situación es muy difícil, es un puerto básicamente afrocolombiano, en el cual el nivel económico es bajo, es pacífico colombiano, y después al Caquetá, que es un departamento en el cual la gente es fundamentalmente campesina, productora agraria, y los deja sin luz durante casi la semana entera. Es decir, afecta a más de 1 millón de personas en este tipo de cosas. El error que comete las FARC allí es un error. En principio, hasta ahí, estaba simplemente atentando a la infraestructura. Después ataca en el Cauca una carretera, la destruye, no entendemos la lógica de destruir una carretera, mata 3 policías allí y posteriormente ayer viene la muerte del coronel, que es un tema que ya agrava la situación y por lo menos hace difícil la situación para el gobierno, especialmente en ese contexto. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que las FARC logra la desaprobación de más de 1 millón de personas, que fue las que afectó con los actos terroristas de esta semana. Es decir, esas personas que se vieron afectadas no pueden estar contentas y no pueden estar contentas con el gobierno. Se deteriora la gobernabilidad del presidente. De alguna forma, las encuestas han demostrado que ya su popularidad es muy baja y lo colocan en la posición de tener que llegar a una negociación rápida. Creo que ese es el punto central.
Durante mucho tiempo, los que conocemos cómo funcionan las FARC sabemos que ellos no tienen afán. El tiempo de ellos es distinto al tiempo de los demás humanos. Nosotros vivimos rápido, nosotros tenemos que ir a la oficina, tenemos que volver. Nuestros tiempos son rápidos. Ellos viven en la selva y sus tiempos son lentos. Son de 1 año, 2 años, 3 años. Para las FARC no es mucho, para el gobierno sí. Entonces nos encontramos en una coyuntura en la cual yo pensaría que la FARC está tratando de presionar un cese al fuego bilateral. Yo creo que ese es el objetivo central de esos ataques, pero también está colocando al gobierno en una situación muy difícil porque claramente está minándole el soporte popular al proceso de paz. ¿La FARC presiona con qué intención en este caso? Yo creo que la intención de las FARC es presionar al gobierno a llegar a un acuerdo sobre un cese bilateral al fuego. De alguna forma, cuando el gobierno decidió no bombardear, eso tácitamente era un cese bilateral, me explico. Si usted coloca al Estado y coloca una banda de criminales, la banda de criminales normalmente no va a tener un poder aéreo. Entonces, la gran diferencia, el gran poder del Estado radica allí, en que el Estado sí controla el espacio aéreo, en que el Estado puede utilizar bombardeos. Cuando a principios del año el presidente Santos decidió no utilizar los bombardeos, era en la práctica un cese al fuego tácito, bilateral. En la práctica terminaba haciendo eso. Ya en este momento lo que está esperando la población es un ataque masivo de las fuerzas militares, por lo menos resultados específicos en poco tiempo, pero lo que está buscando la FARC es lograr el cese bilateral. Ese es el objetivo central de los ataques de esta semana y ese es el objetivo central de los actos de terrorismo que se están realizando. Señor Ospina, cuando uno lee la noticia esta semana de que el gobierno de Nicaragua le habría otorgado nacionalidad o asilo político a los máximos líderes de esta organización criminal, ¿frente a qué estamos? Y cuando ocurren este tipo de acciones, pues ¿estarían ellos planeando pararse de la mesa? Yo no creo que ellos estén planeando pararse de la mesa, es decir, ninguna de las dos partes ha manifestado algo por el estilo. En la mitad de la crisis y de lo difícil que puede ser la situación, los dos se han mantenido en la mesa de negociaciones y los dos han mantenido el diálogo de alguna forma y el contacto en eso. La visión de Nicaragua, a mí no me extraña, pues Nicaragua forma parte del ALBA, si es el caso. Si usted mira a Iván Márquez durante los últimos 10 años ha estado viviendo en Venezuela, es decir, en el Perijá, le podemos decir exactamente en dónde. Además está a 4 kilómetros guardado por un batallón. Durante mucho tiempo estuvo en Venezuela, así que la diferencia entre poder moverse hacia Venezuela o moverse hacia Nicaragua o moverse hacia Bolivia no tendría mayor problema en un momento determinado, porque digamos la identidad ideológica con algunos de los países del ALBA pues es clara. Ya el tema de darles asilo no cambiaría sustancialmente la situación frente a lo que ya hace Venezuela el día de hoy. Ahora, Nicaragua pues cuenta con una situación distinta y es que básicamente Nicaragua no ha firmado el Pacto de Roma, entonces sí ofrecería una protección efectiva frente a los crímenes de lesa humanidad y de guerra que ellos han cometido y que en caso de romperse la negociación tendrían que hacerse efectivos. Es decir, la FARC sí tiene que comprender claramente esto. En el momento en que se rompa la negociación, como ellos mismos lo pactaron, hasta que no esté todo acordado no hay nada acordado. Por lo tanto hay que actuar con la fuerza de la ley. La fuerza de la ley es el Estatuto de Roma. Ellos siguen reclutando menores de 15 años, ellos siguen haciendo actos de terrorismo. Lo que pasó esta semana, por ejemplo, son atentados contra la población civil. Eso no tiene nada que ver con un conflicto. Entonces, ese tipo de cosas los marcan para un futuro en un contexto en el cual no haya proceso de paz, es muy difícil que puedan aguantar porque en cualquier país del mundo tendrían que capturarlos. Una reciente encuesta en Colombia revela que 47% de los colombianos considera que deben suspenderse los diálogos de paz. Por otro lado, la FARC presiona al gobierno, como usted lo dice, para que haya un cese bilateral. Si se da un cese bilateral en este caso, ¿con qué intención estaría la FARC ubicando ese espacio de tiempo? ¿Qué es lo que buscan con ello? Mire, la historia es complicada en ese tema. Durante el año más o menos 86, 87, antes, el presidente Belisario Betancur hizo un cese bilateral de paz. Las FARC empezaron con 16, 30 guerrilleros y terminaron con 56. Es decir, aprovecharon a fondo la situación. El problema concreto de las FARC es que esos cesos bilaterales y esos espacios que se les permiten, los utilizan para rearmarse, los utilizan para prepararse nuevamente para el combate, entonces no son confiables. Es decir, y desde el punto de vista político, después de la experiencia de Andrés Pastrana y del Caguán, es prácticamente imposible un cese bilateral. Técnicamente hablando, es prácticamente imposible hacerlo. Lo que sí es claro es que el gobierno
gobierno tiene una enorme presión, porque el gobierno está jugado completamente al proceso de paz, está completamente concentrado y jugado a eso. El presidente Santos está completamente jugado a eso. Entonces, claramente la guerrilla tiene una posición en la cual ellos no tienen afán de firmar y el gobierno tiene una necesidad urgente de llegar a un acuerdo y firmar. Si usted me pregunta lo que yo creo, yo estoy absolutamente seguro que el proceso de paz se va a dar y que la paz se va a firmar. Yo tengo la seguridad de que eso va a pasar, básicamente porque el gobierno no tiene alternativa distinta. Tiene que llegar a un acuerdo con mejores o peores condiciones, pero tiene que llegar a un acuerdo. En una era post-conflicto, ya con una paz firmada con esta organización criminal, lo que queda por detrás de todo eso, rutas del narcotráfico, bandas criminales que a lo mejor optarán por apoderarse de esas rutas del narcotráfico, el no haber planificado el proceso de paz y la paz, en este caso con las FARC, conjuntamente con todos estos elementos, ¿fue un error? ¿Sería al final tiempo perdido por parte del gobierno de Santos? Claro, lo que pasa es que usted pone el dedo en la llaga. El tema central colombiano no es un proceso político. Usted tiene que acordarse que las FARC estaba prácticamente en extinción en el año 82 y en la 7ª conferencia ellos deciden cobrar por el gramaje. En ese momento ellos se involucran en el negocio del narcotráfico y ahí en adelante ellos van a tener los fondos suficientes para sostener una guerra continua como lo han logrado hacer. Hay frentes que muy difícilmente se van a desmovilizar. Puede que técnicamente se desmovilicen, desaparezca el Frente 48. Frente 48 trabaja en la frontera con Ecuador. Esas torres que tumbaron, los policías que mataron ayer, los mataron en el Frente 48. Ellos vienen históricamente manejando el negocio del narcotráfico. En algún punto de la historia, en Sucumbíos, llegaron a tener una bolsa de valores de coca. Entonces lo que uno se pregunta es, listo, se acaba las FARC, ¿lo que va a acabarse el negocio del narcotráfico? Yo no creo. Yo no creo que desaparezcan los submarinos llevando coca, yo no creo que desaparezcan las rutas del narcotráfico aéreas, yo no creo que desaparezca eso. Entonces cambiarán de nombre, mutarán, como mutaron los paramilitares en su momento. Pero yo no creo que la desaparición de las FARC implique la desaparición de las rutas del cuidado del narcotráfico y que muchas de las personas involucradas y que han vivido toda su vida eso, cambien su trabajo. Yo lo veo muy difícil y en ese punto pues usted toca el punto crítico. Hecho el tema del posconflicto, toca entrar a afrontar directamente el tema del narcotráfico y su composición, porque con absoluta seguridad buena parte de los frentes mutarán de nombre y cambiarán hacia el crimen organizado y común, pero hoy en día eso es lo que hacen ya, igual. Señor Ospina, ya para finalizar, ¿cuál es su recomendación al presidente Juan Manuel Santos en este caso frente a ese esquema de presión que usted dice le ha impuesto el grupo terrorista de la FARC? El presidente Santos es un hombre de sangre fría, es un hombre que entiende bien los contextos y que, digamos, en el país se le considera un muy buen jugador de póker. Y el que sabe jugar, el que sabe apostar, sabe perfectamente que hay que tener paciencia, que lo único que uno no puede hacer es dejarse acorralar por las circunstancias y por el tiempo. Yo le recomendaría al presidente Santos que trabaje con calma, que piense las cosas con sangre fría y que entienda que más o menos tiempo ya a estas alturas no le va a quitar ni le va a poner. Pero llegar a un buen acuerdo es mucho mejor que llegar a un acuerdo rápido. Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos y ex ministro de Defensa, gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchas gracias por la invitación, una feliz tarde. Un placer, siempre bienvenido.